Está grabando, sí. Vamos hablando entonces de lo que es los principios didácticos. Nosotros como profesores tenemos, y esto lo tienen que tener bien claro, una serie de elementos que son el conocimiento académico, el conocimiento empírico, valores y habilidades. Los principios didácticos tienen que ver con un conjunto de elementos. Número uno, los conceptos. Número dos, el esquema de valores que circundan el proceso de enseñanza-aprendizaje. El conjunto de valores que circundan son elementos que van juntos con este esquema con este sistema. Conceptos y valores. Uno de los grandes, hablando en el término de valores didácticos, uno de los grandes pilares de la didáctica es precisamente el amor que el maestro tiene por su apostolado. Es un principio. Yo quisiera saber quién de ustedes, así, vamos hablando, ni modo, a ver si no pego. ¿Quién de ustedes se hace rico dando clases? Nadie. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Hola, hola. Bueno. ¿Me escuchan? No sé la compañera Carolina cómo lo escucha. Caro, Elia, ¿sí me escuchan? Porque yo los escucho bien. A ver. Elia. ¿Sí, todavía no me escuchas bien, Alfredo? Carolina se salió. Elia, ¿sí estás? ¿Me escuchas? ¿Sí me escuchas ahora? Hola, hola. Bueno. Qué raro. ¿Tú me escuchas cortado, Alfredo? Sí, bueno. Te está teniendo problemas con el internet esta Carolina, ¿verdad? ¿Ya nos escuchas, Carolina? ¿Pero sí me escuchas? ¿Pero por qué? A ver, porque también me escucha cortado, Alfredo. ¿Ya me escuchas mejor? Elia, Elia, Elia. Bueno, pues qué barbaridad. Entonces, si no se va a poder, pues, ¿cómo le hacemos? Entonces, si no me escuchan, qué mala suerte, hombre. ¿Sabes si estará ella? ¿Ya me escuchan mejor, Carolina? Bueno. Y entonces, uno de los
pilares es el amor por el trabajo como docente. Recuerden ustedes que somos parteros de espíritu, es decir, sacamos el conocimiento de los alumnos, lo extraemos, nos preocupamos porque es una promesa a futuro la que le hacemos al alumnado. Este es el verdadero principio, el verdadero valor didáctico que engloba el proceso enseñanza-aprendizaje. Y bueno, vamos a continuar. Nosotros, dentro de estos principios de los que estamos hablando, aquí vamos a hablar, como habíamos dicho en la anterior, el proceso enseñanza-aprendizaje se remite a una planeación estratégica de la educación en donde subyace una superestructura interna. Toda su atención aquí. Una superestructura interna que es la normativa institucional, en donde existen normas, reglamentos, protocolos, etcétera, etcétera, estándares y valores institucionales que nos limitan como docentes. Pongo un ejemplo concreto. Vamos a pensar, Alfredo, ¿a qué nivel le das tú? Prepa. Imagínate que una de las chicas de prepa que andarán en unos 15 o 16 años, ¿verdad? 17. Imagínate, Alfredo, que se te acerca una chica y te dice, profe, fíjese que estoy teniendo problemas en mi casa. Tú tienes dentro de tus valores personales, valores didácticos, áulicos, es a darle acompañamiento. Pero la superestructura interna te lo impide. No puede haber una cercanía, porque luego piensan mal. Es decir, el estándar y las políticas de la institución te dicen que no te le puedes acercar tanto al alumno, a la alumna en este caso, porque van a pensar mal. Aunque tú lo hagas de buena fe, no te le puedes acercar. La superestructura externa, que son las leyes, usos y costumbres, también te impiden el acercamiento a la alumna. El artículo tercero constitucional señala, entre otras cosas, la inclusión. La inclusión cuando tienen problemas motrices, de aprendizaje, etcétera. Pero te restringe la cercanía al alumnado, sobre todo cuando son mujeres, porque luego se piensa que hay acoso y te van a reportar. Entonces recuerden, está la superestructura interna, la superestructura externa, la superestructura internacional, porque México suscribe acuerdos con la OCDE y con otros organismos mundiales, pero también está la superestructura personal, la de uno como maestro. Y en esta superestructura también vienen estándares propios. En el ámbito didáctico vienen valores o principios. También vienen políticas con las que nos manejamos. Una normativa que es la que nos obliga. Pero mi normativa, mi forma de conducirme, mi ética, mi amor por el trabajo, está techada, está limitada por las superestructuras interna y externa. Aquí es en donde el perfil del maestro, que habíamos dicho que son 4 elementos, que es conocimiento académico, conocimiento empírico, valores y habilidades, se topa. Pongo otro ejemplo. En un tema de sexualidad, en una escuela primaria rural, toda su atención aquí, en una escuela primaria rural, te dejarán hablar abiertamente de la sexualidad, porque habría que ver, la ley sí te lo permite, pero el uso y la costumbre de ahí no te lo permite. ¿Ya? Ahí hay un problema también. Entonces quiere decir que los principios didácticos, toda su atención, están supeditados, están limitados por la superestructura externa y la interna.
Este conjunto de elementos que vemos en la lámina nos permite el logro del objetivo. El objetivo es a largo plazo, el objetivo es a 20 años. No vamos a ver el fruto ahorita, sino hasta dentro de 20 años. Por eso les decía yo que es una promesa a futuro que le hacemos a los alumnos. ¿Sí me escuchas mejor, Alfredo? Parece que te tienes que retirar, ¿verdad? O vas a estar de oyente nada más. Hola, hola. Bueno, ¿sí me escuchas tú bien, Elia? Ah, bueno. Y luego nos vamos a las generalidades de la didáctica. ¿Qué es la didáctica? Habíamos dicho que era la pedagogía, que era la educación, y ahora, ¿qué significa didáctica? ¿Qué entendemos por didáctica nosotros? Dice, el origen etimológico está en el griego didaskein, enseñar, y su objetivo es mejorar la calidad educativa de todo el proceso, enfocando en el proceso bilateral de enseñar y aprender. Pues obviamente es considerando elementos tales como la planeación, la ejecución, evaluación, los objetivos, contenidos, métodos, medios y el rol completo, el rol total del docente y del alumno. Eso sería la didáctica, enseñar. Y para enseñar, ¿qué necesito? ¿Cuándo enseñar? ¿A quién le estoy enseñando? ¿En qué contexto estoy enseñando? ¿En qué contexto? Es lo importante. No está tan fácil como parece, porque Alfredo se encuentra en un ámbito rural, un ejemplo, Alfredo se encuentra en un ámbito rural en donde los alumnos de primer grado de primaria tienen problemas para llegar a la escuela porque atraviesan cerros, ríos, arroyos, etcétera. Y Elia está dando clases en la ciudad, en donde nada más le tarda 20 minutos a lo mucho caminando o menos si va en carro. Alfredo tiene que desplazarse desde muy lejos, así como sus alumnos. El contexto en este proceso de enseñar tiene mucho que ver. El aspecto socioeconómico del alumno tiene mucho que ver. No es lo mismo los alumnos que llegan hasta sin comer a su escuela que los alumnos que llegan bien comiditos. Enseñar es el conjunto de elementos subyacentes en el proceso educativo. El cómo enseñar, a quién le estamos enseñando. Este conjunto de elementos de comunicación, este conjunto de elementos que también incluye el perfil docente, la situación geográfica, la situación económica, la familia, la cultura, nos ponen obstáculos importantes para el logro del objetivo que nos lleva al proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bien. Elia, ¿ibas a comentar algo? Ahí está, manita. Ajá. Niveles. No me lo imagino, pero sí ha de estar fuerte eso.
Este contexto del que nos habla la maestra Elia, maestra, ¿verdad? Qué nivel das tú, maestra? Media, super, bachillerato. Yo hace mucho que di bachillerato y, ay, jole, pesado. Sí, sí, es de mucha vocación. Tuve una vez un problema con un alumno. Me retó a golpes, imagínense, me retó. Sí, sí, e- es complicado. Imagínate los que dan, como dices tú, multinivel, multigrado, ¿ah? Tremendo. Sí. Y entonces el práctico didáctico, es decir, el trabajo áulico, el trabajo en el aula de clase, se convierte en un reto para el maestro, porque el maestro tiene que concatenar todos los elementos de los que estamos hablando. Es decir, tengo el objeto que me une, que sería el alumno. El alumno es el receptor del conocimiento que yo le voy a permear. Tengo que tomar en cuenta en este proceso didáctico que le llamamos practicum, tengo que permear todo lo malo que circunda el contexto, todo lo malo que va circundando el contexto. Drogadicción, tabaquismo, es decir, de alguna manera les tengo que pasar nada más lo bueno, el conocimiento bueno. Y mediante los principios didácticos, los valores, ese esquema del que hablábamos, pues tengo que frenar lo que no es positivo para ellos. Recuerden que les estamos haciendo una promesa a futuro, a 20 años. Le estamos diciendo, te va a ir bien, te va a ir bien. Eso es lo que les estamos diciendo en pocas palabras. Te prometo que te va a ir bien, pero no podemos fallarle. La promesa no puede ser una promesa hueca. La promesa tiene que ser una promesa de verdad bien, que podamos sacar adelante. Gracias, Elia, gracias, Caro, gracias, Araí. Este, gracias por estar aquí. Estuvo el maestro, este, ¿cómo se llama? Raúl, y se tuvo que salir porque tenía clase. Alfredo, y se tuvo que salir porque tenía clase, pero bueno, estamos aquí. Jesse, que les anda fallando el internet y están como que así. Vamos a seguir. Yo creo que nada más el día de esta vez les adelanto, ya no les vuelvo a adelantar porque sí se les complica mucho. Les pido una disculpa de antemano, ¿eh? Una disculpa y les agradezco el apoyo que me dan. Les comento es de que mañana tengo otra vez cita con mi mamá, que está enferma, malilla, y le toca su terapia. Pero no soy, como que no me gusta mucho cambiar porque muchos no pueden. Entonces sí, le batallan y me da mucha pena con ustedes. Pero bueno, pues les agradezco mucho su apoyo y que estén aquí. En lo sucesivo, ya saben que cuentan conmigo también. Hay que corresponder a ese apoyo que me están brindando. Las generalidades de la didáctica. El objetivo, bueno, pues es que se transmita, es transmitir el conocimiento que nosotros asimilamos para ellos, conocimiento práctico, conocimiento que les va a servir en su contexto. Desafortunadamente nos asignan un programa en donde viene de todo. El maestro tiene que ser muy cauteloso en que y empático
Porque si yo sé que a un alumno no le entran las matemáticas, y aquí viene la pregunta que les hago, a este alumno no le entran las matemáticas, la pregunta que les hago, ¿lo van a reprobar? No le entran, pero él no va para matemático, Elia, adelante. Ujú. Es correcto. Sí, es un paradigma. Claro, claro. Nosotros entendemos que todas las áreas de conocimiento se relacionan entre sí en mayor o menor medida. Pero si yo veo a un alumno que le batalla con matemáticas, pero es muy bueno en lectura, en escritura, en organización, no puedo pensar que a futuro este va a ser un administrador muy bueno, aunque mal matemático. Pero sin embargo yo lo voy a reprobar en matemáticas y lo voy a detener ahí. Y entonces este alumno a futuro ni matemático ni administrador porque la maestra o maestro lo retuvo en bachillerato y ya no pudo seguir adelante. Porque no tuvo la capacidad de entender que no todos vamos a ser matemáticos o químicos. Me acuerdo que en la carrera, no, en la preparatoria, llevábamos una materia que se llamaba química orgánica. Era la barrera, ahí era un desertadero. Si no vamos a ser químicos la gran mayoría. Es decir, pasar química es un requisito para poder avanzar en nuestro objetivo en la vida. Yo desde la primaria sabía que iba a ser profesor y sabía, en la secundaria supe que iba a ser gerente de alimentos y bebidas en hotelería. Entonces, cada quien tiene una forma de ser, pero aquí viene el criterio de cada una de ustedes. Por eso estamos hablando de los principios didácticos. Es decir, en la didáctica, esa estructura de valores y habilidades, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿A qué me refiero entonces cuando digo principios didácticos? Me refiero a los conceptos, pero los conceptos tienen o se forman por estructuras cognitivas, por estructuras de habilidades y por estructuras de valores que habremos de transmitirle al alumnado. Entonces, no solamente nos vayamos con que es la pura conceptualización. Sí, dígame. Sí, sí, sí.
Es correcto. Porque no nos hacemos ricos de maestros. No nos hacemos ricos, lo hacemos verdaderamente por amor a la otra edad. ¿Verdad? Es correcto. Muy bien. Y lo tenemos para ir entendiendo el constructo didáctico de esta teoría. Tenemos que hacer un repaso por la educación a lo largo de la historia y nos vamos a enfocar un poquito más en la de México. Bueno, pues aquí nos menciona en la lámina los orígenes en la antigüedad, pues estaban los filósofos griegos, los filósofos y anteriormente los presocráticos que enseñaban. Sócrates, su enseñanza era gratuita y en la vía pública, y él acuña un método de enseñanza que le llamó mayéutica. La mayéutica era, él creía, y así muchos hasta la actualidad lo pensamos, que el alumno tiene el conocimiento, lo trae adentro, había que sacárselo. La mayéutica en la actualidad se aplica, además de la pedagogía, se aplica en criminología y en psicología. Les hacemos preguntas. Cuando yo soy psicólogo, cuando tengo pacientes, les pregunto, y ellos van sacando, ¿y de esto qué? ¿Y de esto qué? Eso es la mayéutica. La mamá de Sócrates, bueno, ustedes ya han de saber esto, era partera, y ella traía a luz a los muchachillos y muchachillas. Entonces Sócrates se autodenominó mayéutico o partero de espíritus. El maestro extrae el conocimiento del alumno, le das información, le das datos y él reacciona en su proceso mental, asimilando y creando conocimiento aplicable a su propio proceso de vida. Entonces nosotros le permeamos información, le permeamos datos y él en su proceso de asimilación lo logra y extrae a la luz el conocimiento. Esa es la mayéutica. Y así tenemos nosotros a lo largo del tiempo a varios constructores de la epistemología pedagógica. En la Edad Media tenemos a varios y vamos a hablar de Juan Amos Comenio con su didáctica magna. Él decía que la enseñanza era fundamental para el desarrollo comunal. Comenio. Y así vamos avanzando a lo largo del devenir histórico. Y luego vienen otros movimientos sociales, que es, por ejemplo, el humanismo en el siglo XV al siglo XVI, en donde se pensaba que el ser humano era el centro, era el importante. Y luego viene toda una etapa de oscurantismo hasta el siglo XVIII, en donde la educación fue escolástica. Después del siglo XVIII o siglo de las luces, la ilustración, se da el boom tecnológico, la máquina de vapor, que si el telégrafo, que si ya casi al final es el teléfono, y un montón de avances tecnológicos que hasta la actualidad nos siguen sorprendiendo. Todo esto nos da un basamento epistemológico importante para todo el proceso enseñanza-aprendizaje, de donde surge la didáctica. En el siglo XX, los grandes descubrimientos, el observar el espacio, surgen ciencias muy importantes, astronomía, biología marina, y el conocimiento se expande como nunca antes. En la época actual, vemos que la tecnología tiene un parteaguas, como puede ser positiva, y estoy hablando nada más en el ámbito pedagógico, como puede ser positivo, puede ser negativo. Siempre pongo este ejemplo, mis sobrinos tan chicos y todo el día están con el celular en la mano. Yo me pregunto, ¿esto será positivo didácticamente hablando? ¿O cómo podemos encauzar el uso excesivo de la tecnología a la didáctica? La didáctica es obvio que es en el salón. Es el cómo enseño, a quién enseño, en qué momento enseño y qué enseño.
Y el uso excesivo de la tecnología es en la casa, o en la calle, o en el trabajo, ni se concentran. Y eso no les permite pensar en que tienen deberes de la escuela, la tarea. No la hacen. La pregunta que les hago aquí es cómo prevenir esto, antes de meternos un poquito más al devenir didáctico en la historia de México. ¿Qué opinan? Sí. Ajá. Uh-huh. Sí. Y entonces, ahorita la compañera Denise se le salió, a ver si ahorita regresa. ¿Sí me escuchan, Caro y Sandra? Ok. Ahí está. Ah, Denise, adelante, maestra. Estabas comentándonos, creo que se te cayó el internet. Bueno, en lo que se activa, que se le apagó el cel. En lo que vuelve la maestra, Denise, hablamos. Entonces, en este constructo teórico de la didáctica, es decir, cómo llegué a este punto, pues tiene mucho que ver con la tecnología, pero el uso excesivo de la tecnología, pues nos está afectando. Ahora bien, la cultura en el manejo tecnológico, pues tiene una base importante porque nos va a enseñar, nos va a disciplinar en cuanto a en qué momento usarlo para que el objetivo sea logrado y no sea definitivo todo el tiempo el uso del teléfono, de la computadora. Normalmente ahora ya es el teléfono, no lo quieren soltar, pero ni cuando se van a dormir, casi no duermen. Ahora los maestros tenemos que hacer el uso de TICs y tags a, aplicadas precisamente al aprendizaje. En el caso de México, el constructo didáctico nos remonta hasta la etapa prehispánica. Aquí me voy a ir muy rápido. La etapa prehispánica, o sea, antes de que los españoles llegaran a América, existía el Calmecac, el Calpulli, el Telpochcali, que era donde se enseñaba dependiendo del nivel social al que se refería. Estoy hablando de las diferentes culturas en el espacio mexicano. En el sur sureste teníamos a los mayas, la gran civilización maya. En el centro a los teotihuacanos y posteriormente a los aztecas, 300 años después. Allá por Veracruz estaban los olmecas, la verdadera cultura, la verdadera cultura de la edad de piedra, los olmecas, allá por Tabasco y Veracruz. En Veracruz, más hacia el centro, estaban los totonacas. En Oaxaca estaban los mixtecos, zapotecas. En el centro del país, lo que es Guanajuato, parte de Querétaro y parte de Jalisco, la gran cultura chichimeca. Como se pueden dar cuenta, era un multicultural México, pero el constructo didáctico iba avanzando muy bien. En la llegada de los españoles, en ese cisma cultural que le llamamos sincretismo cultural español-mexicano, surge una cultura, valga la redundancia, sincrética, denominada la mexicanidad.
Después de la conquista, mal llamada conquista, fue un avasallaje bárbaro. Fueron 300 años de colonia, que le llaman colonia, en donde se fue dando la fusión sincrética de ambas culturas. Pero no solamente las culturas originarias y los españoles, sino también negros, franceses e ingleses, y era un cúmulo de culturas que se iban entrelazando. En la etapa colonial en México, 300 años, de 1510 a 1821, la cultura, la enseñanza fue escolástica, estuvo en manos del clero. En la etapa de reforma, en 1860, 1864, viene con Benito Juárez una gran transformación en donde ya la educación no iba a estar a manos del clero, se iba a independizar. Y así surgen los primeros conceptos del artículo tercero, que serían que México tenía que tener una educación laica y se separa la educación del clero. Y muchos otros elementos civiles y legislativos se separan del clero. Y luego viene la etapa del porfiriato, en donde la enseñanza es en su mayoría para los pudientes, los grandes terratenientes y caciques de México, los grandes latifundistas. Y la gran masa poblacional no tuvo acceso al aprendizaje. Tuvo que haber una revolución para que cambiara esta circunstancia. En 1917, ya terminando la revolución, se genera un congreso en Aguascalientes y luego posterior en Querétaro, en donde se planea la Constitución el 5 de febrero, y ahí se replantea el artículo tercero constitucional, laica y gratuita. ¿Cómo le hizo José Vasconcelos en 1921, el primer secretario de Educación de la recientemente fundada Secretaría de Educación Pública por Álvaro Obregón, para alfabetizar a todo el país? Y a esto le llamamos el método vasconcelista. Por le llamaron el maestro de América. Vasconcelos dijo en 1922, él fue secretario de 1921, en 1922 él dice: ¿cómo puedo alfabetizar este territorio tan grande, en su mayoría analfabetos? Pues en cada pueblo debe de haber por lo menos uno que sepa leer y escribir. Este uno lo hago maestro, le pago, y él que se encargue de instruir a su comunidad. De esta manera logró alfabetizar en gran medida a la mayor parte del territorio nacional. 1921. Y luego, en la etapa contemporánea, pues vinieron muchos movimientos, obviamente el maximato, la Revolución Cristera, y luego el maximato con Plutarco Elías Calles, el fraude que le hicieron a Vasconcelos en el 28, la expropiación petrolera con Lázaro Cárdenas, y así. Y ahora necesito que ustedes, si alguien tiene manera de investigarme el artículo tercero y que me lo lea aquí, por favor, el nuevo, en donde le agregaron una palabra ahí al artículo tercero constitucional. ¿Alguien puede? ¿Alguien tiene manera? ¿Sí? Ajá. Ajá. Sí, adelante. Mm. Ok.
Muy bien. Una de las palabritas que agregaron es la de inclusión, ¿verdad? Ya al nuevo contexto legal de la educación, que era la inclusión. Si antes los maestros de primaria tenían un grupo de 40, ahora tienen el grupo de 40, pero con elementos, educandos, con discapacidades auditivas, visuales, motrices, etcétera. Y están ahí. Miren, les decía yo que es un apostolado de amor porque la mamá que lleva a un niño con problemas de aprendizaje no espera que salga un genio de ahí. Lo único que quiere es que el niño sea aceptado por un grupo. Entonces el maestro, lo va a reprobar, porque va a medir con la misma vara a todos los niños. No. El niño tiene problemas de aprendizaje, pero él está ahí conviviendo, es parte de una comunidad estudiantil. Tenemos el niño de 10, el niño de 9, y tenemos a los niños con capacidades diferentes. Les vuelvo a decir que el ser maestro es un apostolado de amor. No nos contratan en las privadas y no nos contrata el sistema público para reprobar. Nos contratan para tratar de permear conocimiento, para tratar de generarles dudas, desarrollo y esa promesa que les hacemos a los alumnos a futuro. Como este niño no aprende, no lo quiero, que se vaya, que se vaya. No es así como funciona la didáctica. La pedagogía es una ciencia que incorpora en sus elementos, sobre todo el ámbito de la comunicación. Los 5 axiomas de Václavic. La pedagogía es una ciencia rigurosa, pero el principio didáctico es que yo debo de ser como maestro incluyente. Anteriormente las mujeres no podían. ¿Cómo es posible que estudiaran las mujeres? Más imagínense la retrogradación que había. En la película de Benito Juárez, que se las voy a dejar de ver, por cierto, El joven Juárez se llama, cómo Benito Juárez se va ganando el lugar cuando estudiaba. Era indígena y lo rechazaban. Era necesario acomodar el artículo 3º constitucional para que no se rechazara a nadie, para que el derecho a estudiar fuera de hombres, mujeres, indígenas y también las personitas con capacidades diferentes. Esto es amor por la otredad. Es importante. Entonces, antes de que se me olvide, anoten su tarea. Es una tarea muy fácil, ¿eh? ¿Ya están listos? Su tarea va a consistir en ver la película El joven Juárez. Está en YouTube. El joven Juárez. Me interesa que vean la partecita en donde él es estudiante, para que vean la batalla y que vean los principios didácticos de ese momento y comparen los principios didácticos de nuestra etapa contemporánea. Y la comentamos el próximo sábado. ¿Preguntas? ¿Preguntas, dudas? Todo bien. No tienes audio, ¿verdad, maestra? Dime. Verla. Verla. Sí, comentamos la diferencia en cuanto a principios didácticos de ese momento, que estamos hablando de la etapa de los años de 1840 más o menos, y luego lo comentamos con la etapa actual, ya con un marco legal más amable. Pues cómo que no podían estudiar ni las mujeres, y se fijan a ver cuántas mujeres hay estudiando, ahí en la película, y se fijan cuántos indios hay estudiando, y se fijan cuántas personas en silla de ruedas están estudiando ahí. Complejo dentro de este devenir. ¿Cómo se llama la? El joven Juárez. Sí.
el joven Juárez. Nomás que tiene música, por eso no la pongo. Si la pongo aquí, como estoy grabando la sesión, me tumban la grabación en el YouTube. Entonces, normalmente les pongo el pedacito. Igual y el sábado que viene les pongo ese pedacito, ¿verdad? Pero véanla, la ven. La ponemos ahí en el... Si alguien ya la encontró, la puede poner, me hace favor de ponerla en el grupo de nosotros. Que diga, tarea, ver la película del joven Juárez. Y este es el link, por ejemplo. Nos vamos ahora al proceso enseñanza-aprendizaje. Más adelantito vamos a hablar también del México contemporáneo, de la cuarta transformación en materia educativa. Ahorita por lo pronto eso. Viene un trabajo un poquito más complejo, pero ahorita vamos despacito. Ahora vamos a hablar del proceso enseñanza-aprendizaje. El proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso tácito en la sociedad en donde siempre, en todos los ámbitos, familiar, en la calle, en la escuela obviamente, se da el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, siempre va a haber quien quiere enseñar y siempre va a haber en todo lugar quien quiere aprender. Los papás que dan consejos, los hijos que los reciben y donde quiera. El proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso generalizado en muchos ámbitos de la vida del individuo. Pero el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula es otra cosa, porque este proceso tiene un objetivo ya en el aula. Tiene un objetivo, tiene una superestructura interna, una superestructura externa, una superestructura internacional y también tiene una superestructura docente. ¿Sale? El conjunto de todos estos elementos superestructurales son la didáctica, la que nos dice qué enseñar, porque hay programas, cuándo enseñar, porque hay planeaciones que concatenan temas con tiempos, a quién enseñar, porque hay alumnos, alumnas indígenas, franceses, canadienses en el mismo salón, ¿va? ¿Con qué elementos enseñar? Tecnológicos, computadora, el cañón, el pizarrón, etcétera. Todo esto sería el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula. ¿Queda claro? ¿Queda clarito o no? Dice Sandra, sí. Ahí está. Lo importante es que me escuchen, porque luego no me escuchan, ¿eh? Ahí está. Entonces, esto es el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula. Y luego vamos a ver otros elementos de este proceso. Los componentes de este proceso, hablando en el aula, no en cualquier lado, en la escuela, en la calle, no, porque el proceso se da en todas partes, pero hablando del proceso de enseñanza-aprendizaje áulico o en el aula. Componentes clave del proceso. Obviamente, el estudiante. El centro del proceso es el que escucha y escucha a través del proceso o subproceso o proceso subyacente de la comunicación. La comunicación, donde hay un receptor, el estudiante. Nosotros hablamos, externamos y el estudiante está atento escuchando. Este es uno de los elementos importantes de este proceso, el estudiante. Dice, es el centro del proceso, construyendo activamente su propio conocimiento a partir de sus experiencias y saberes previos. Lo que decíamos, el alumno ya viene de otros niveles de estudio y está desarrollando su conocimiento cada vez más conforme va aventajando o pasando por los diferentes niveles de academia. Está el docente. El docente pues actúa como un facilitador, un guía, un permeador de datos, un planificador, el que estructura
el tema y concatena el tema con los tiempos, con las actividades, con los recursos pedagógicos, con las herramientas. Este sería el docente, el segundo elemento del sistema enseñanza-aprendizaje. Y luego viene el contenido. El contenido en este proceso de comunicación subyacente al proceso enseñanza-aprendizaje, el contenido es el mensaje que le estoy entregando al alumno, el conocimiento que él deberá de asimilar y desarrollar o extraer de su conocimiento previo. El contenido. ¿Quién me da el contenido? Los programas que me envía la Secretaría de Educación Pública a través de la institución educativa donde trabajo. Los programas. Las planeaciones las hago yo como docente. Las planeaciones tienen que ver con el objetivo, tienen que ver con los temas y los tiempos que dispongo para desarrollar estos temas. Dice el contenido, pues es la información que se busca transmitir, la cual debe de tener significado y aplicabilidad práctica para el estudiante. Aquí volvemos al punto original. Si el alumno no va a ser químico, ¿por qué lo fastidio tanto con la química en bachillerato? Y si no pasas, no pasas y no vas a ser químico ni vas a hacer nada, porque hasta aquí llegaste. Yo soy el maestro de química y si no pasas conmigo, acá en la Universidad de Guadalajara, en aquel tiempo había un artículo que era el temible 108. Si yo reprobaba una materia y no la pasaba en el siguiente, me daban chance. Pero si no la pasaba en el siguiente grado, ya me sacaban de la universidad. Ni químico ni nada podía ser ya. Totalmente excluyente la educación. Este artículo era infame. Tal parecía que querían que muchos alumnos se salieran porque no había capacidad económica en la UDG para tener a muchos alumnos. Entonces buscaban materias, obstáculo, materias cribadoras. Hasta aquí llegas, hasta aquí llegas. Por eso les comento, y ahorita les voy a platicar una anécdota, por eso les comento que el maestro es un ejercicio amoroso. El maestro de matemáticas, hablando hipotéticamente, si ve que un alumno se rezaga y es un requisito pasar, el maestro lo tiene que ayudar, no regalándole la calificación, pero sí entendiendo que el alumno no va a ser matemático. Hazme estos ejercicios, mira, yo te ayudo. Es un acto de amor para que el alumno no se atore ahí, para que siga su desarrollo y en un futuro 20 años pueda incorporarse de forma productiva a la sociedad, porque le estamos haciendo una promesa: a 20 años te va a ir bien, estoy aquí para ayudarte, te va a ir bien. Entonces, ¿por qué me olvido de la promesa? Y yo, maestro antiguo, retrógrado, no lo voy a ayudar. No pasó en el examen y no pasó en el examen y aquí te quedas, ¿no? Les digo porque los hay, me tocaron. Entonces, qué injusto es eso, cuando estamos hablando que la didaxis es un ejercicio de amor, de entrega. No me contratan para reprobar, me contratan para desarrollar al alumnado, porque hago de forma tácita una promesa a futuro y la debo de cumplir. Así de fácil es esto. Y luego dice que el contexto, la escuela, el aula, el ambiente, las características del entorno educativo, la calle, la sociedad, sus amigos, la familia, los parientes, la economía, todo esto tenemos que tomarlo en cuenta en cada uno de nuestros alumnos. Podemos determinar un perfil para el grupo, pero cada uno de los alumnos trae una problematización diferente. Y yo debo de entenderla y saber que el alumno, que era muy brillante, el día de hoy reprobó el examen. Ah, no, lo reprobó y lo reprobó y lo reprobó. No, espérate, algo le pasó. Alumno, maestro, acércate con el alumno, alumna y dile, ¿qué te pasó? A ver, explícame. Venías muy bien. Y el alumno ve al maestro como un ente de autoridad y un ente de amor y le va a decir, es que en mi casa mis papás se están divorciando, llorando.
Hombre, carajo, pues entonces hay que entenderlo y decirle, ok, mijo, vamos a dejar que pase un tiempo, que las cosas vayan, por lo menos esto, ¿no? Hacer catarsis con él. Pasamos un tiempo y no te preocupes, hijo, después te aplico el examen, mira, lo rompo, no vale. Después cuando las cosas mejoren o se apaciguen volvemos a intentarlo. ¿Te parece bien? Porque estamos hablando de que la didáctica es un ejercicio tácito de amor por la otredad. ¿Verdad? Cuando vean el video van a pensar que los estoy regañando ahí las autoridades de la escuela, pero no, es que me emociono. Este contexto tan importante del que estamos hablando, que a veces nos hace fallar, y platico aquí la anécdota. Yo daba clases en la Universidad de Guanajuato y había un alumno yo daba clases en la carrera, él había batallado mucho, desde la primaria, la secundaria, y conmigo estaba en licenciatura. Yo les daba la materia de metodología de la investigación a nivel, licenciatura. Él estaba estudiando la carrera de ingeniería ambiental. Él se llamaba Juan y este niño vivía en Sierra de Santa Rosa, en un pueblito se llamaba Santa Paula, en la Sierra de Santa Rosa. La escuela estaba en la ciudad de Guanajuato. Él tenía que caminar entre 1 hora y media y 1 hora 40 para llegar a un punto donde una camioneta los recogía para llevarlos a la centralita de otro pueblo más alejado que duraban manejando en la camioneta como 20 minutos. Tomaba su camión que lo llevaba a Guanajuato, que hacía 1 hora y 20. No vayan sacando números. Llegaba a la central de Guanajuato y de ahí él se tenía que transportar en camión urbano a la universidad que estaba en el centro, que hacía un promedio de entre 20 y 25 minutos. ¿A qué hora se tenía que levantar si las clases empezaban a las 7 de la mañana? Más imagínense, diario. No se rindió. Y yo me acuerdo que conmigo era la primera hora, llegaba tarde. Era un muchachito brillante, llegaba tarde. Y él lo penalicé, y en vez sacó 10, pero lo penalicé por haber llegado tarde. La mayor parte del tiempo llegó entre 20 y media hora tarde a mi clase, que duraba 2 horas. Lo penalicé con 2 puntos. Y se me acercó una de las muchachitas compañeras de él y me dijo, profe Toño, fíjese que yo quiero hablar de Juan. A ver, dime. Mire, Juan viene así y así, y me platicó desde dónde venía. Y dice, los 2 puntos que le quitó a él, quítemelos a mí y déselos a él, por favor. Él nos ha ayudado a todos para entender su materia. Y yo dije, a ver Juan, ven, a ver, platícame. Cuando me platicó no lo podía creer. Pero no contento con eso, hice el experimento, no en la madrugada, me fui de día y hice el recorrido que hacía Juan, mortal. Y me sentía avergonzado de mí mismo. Y fui con el rector, con el director de la escuela y le dije, tengo que cambiar una calificación, maestro. Pero eso va a quedar en su mancha académica, maestro. Cambiar una calificación queda en una mancha para su expediente. Prefiero una mancha en mi expediente y no una mancha en mi conciencia. Prefiero renunciar a cargar con este cargo de conciencia, valga la redundancia. Y le cambiaron la calificación a 10. Era un niño excepcional. Al día de hoy, él está becado y trabaja en la NASA. Nomás para que se den una idea. Trabajó en el Instituto de Ciencias en la UNAM y luego se lo llevaron a la NASA. Pero si yo lo repruebo y le digo que no puede y que no, porque no entiendo su contexto, entonces hubiera bloqueado a un genio, a un superdotado. Me explico que la didáctica es un ejercicio de entrega. La didáctica, decía Enzo Titone, el practicum didáctico
es la entrega total del ente docente al ente alumno. Enzo Titone. Entonces, ¿sí me están escuchando? Así que ya se fueron. Está Saraí. Ya se fue Caro. No, pues me voy a quedar hablando solo. No, fue mala idea adelantarles, perdón. Es que se me atravesó esto. Ahí está Caro, ya volvió. Ya nos habíamos puesto tristes porque no estaba. La maestra Elia ya no volvió. Maestro Alfredo pues tiene clase. Bueno. Y luego vienen, aparte del contexto, las variables ambientales, factores como la motivación, el interés del estudiante, su estructura socioeconómica, el apoyo familiar, todas estas variables que lo pueden motivar o desmotivar para continuar con el proceso aprendizaje. Si hay preguntas, háganmelas, por favor. Pues yo sé que le batallan mucho. Bueno, en sábado, pues por eso pusieron el sábado, batallan menos. Pero pues sé que batallan mucho con el internet. ¿Dónde están? ¿En Zacualtipán? Muy bien. Ay. Y luego dice también que hay una serie de principios fundamentales en el ejercicio didáctico, en todo este marco de enseñanza-aprendizaje. Estos principios son, pues, que hay un aprendizaje significativo. Se busca que el conocimiento adquirido sea útil, trascendente para el estudiante, promoviendo un compromiso de por vida con el aprendizaje, algo que le vaya a ser útil. De lo que aprendí de química, yo soy profesor, soy gerente de alimentos y bebidas, me gustó mucho eso, soy mercadólogo, soy administrador, y sin embargo no me iban a dejar seguir adelante por la química, que hasta la fecha no he vuelto a utilizar los conceptos químicos que tanto trabajo me dieron, que por poco me quedo varado en la preparatoria con la química. No hubiera sido modestia aparte, no hubiese sido el excelente administrador en alimentos y bebidas que soy. Soy buen gerente, pero si me hubieran trabado, la maestra de química era maestra, en la preparatoria, porque no sabía la química, porque no me entraba la química, pues, ¿qué hubiera sido yo? ¿Se dan cuenta de la importancia de la promesa que les hacemos a los alumnos? Y luego dice también que la construcción del conocimiento. Los estudiantes desarrollan sus saberes de manera autónoma, aplicando y transfiriendo la información para generar nuevo aprendizaje. Miren, nosotros le damos información al alumno y el alumno tiene un proceso tácito mental que es de asimilación y construye su propia realidad a partir de la información que le damos, construye su conocimiento, somos guías, somos permeadores de conocimiento, somos entregadores de información. El alumno es el responsable de la creación de su conocimiento, del desarrollo, de su avance, pero nosotros somos los guías para él, somos la ayuda. Le hacemos una promesa y hay que cumplirla. Y luego viene el rol del docente. No es un mero trámite, sino un acompañante que diseña estrategias, que aglutina factores, elementos, transfiriéndole datos de interés para motivar el desarrollo del alumno.
Ese es nuestro papel, ese es nuestro rol en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Innovación y dinamismo. El proceso debe ser dinámico, evitando la monotonía y adaptándose a las nuevas tecnologías y demandas de la era digital. Y aquí viene otra tarea pequeña para ustedes. Tomen su nota, por favor, y si alguien me hace favor de ponerla en el grupo de WhatsApp de nosotros. Investigar las TICs y las TACs, por favor. TICs y TACs. Estas deberían de ser ejercicios aquí en clase, pero las voy a dejar de tarea porque pues están tres nada más y no tienen facilidad de conectarse. Ese es el punto. No pueden poner su video ahorita para la toma de la foto. Bueno, seguimos. Dice, sí, sí se puede, dice Sandra. A ver si pueden también Saraí y Carolina de poner la cámara para tomar la captura, la foto, para la evidencia. No, si no se puede, no te preocupes, ¿eh? Pues estamos grabándola. No, no se preocupen, la tomo así la foto. Así la puedo tomar. Y pues a ver si no me regañan. Me van a regañar porque les adelanté y no pudieron. Bueno, pues si me corren ya sabemos quién tiene la culpa. Sandra va a tener la culpa. Sí. Muy bien, muchas gracias Sandra, muchas gracias Arei y Caro. Y también a los compañeros que estuvieron y que se fueron. La importancia del proceso enseñanza-aprendizaje. Con esto concluimos. Dice, es fundamental para la formación integral del ser humano, tanto en el ámbito escolar como en todos los ámbitos. Aquí dice del familiar, pero el proceso de enseñanza-aprendizaje es fundamental en el aula y en todas partes. No te preocupes, Saray, la tomé así. Es importante, es fundamental, porque al futuro, gracias al proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumno se va a poder incorporar a una sociedad de manera positiva y productiva. Es importante. Su optimización es clave para el éxito académico y el desarrollo de competencias necesarias para afrontar los desafíos de la sociedad moderna, los desafíos que se le vienen al alumno. Ahí está Saray también, ya mira, ya vi. Deja tomar una, no la apague, espérate, déjame tomar una foto ahí. Ahí está, híjole. Ahí está. Y entonces, dice, es fundamental y su optimización es clave, por esto que estamos comentando. Finalmente, permite adaptar la educación a las nuevas realidades, como las que plantea la era digital, garantizando la competitividad de los estudiantes. Cabe señalar aquí, con esto termino, cabe señalar que aún en plena era digital que nos dice la teoría, pues falla el internet, te fallan los equipos, los dispositivos, te falla la luz eléctrica, si hace calor, si hace frío, si llueve, etc. La era digital apenas está empezando. Todavía no tenemos resueltos muchos problemas exteriores y por eso el proceso de enseñanza-aprendizaje se ve afectado de manera negativa. Preguntas y comentarios, a ver, con esto terminamos. Bueno, con esto terminamos. La tarea, no olviden, es ver la película El joven Juárez, haciendo énfasis en cuando es estudiante Juárez, cómo llega, cuál es la realidad de ese momento y cómo ha ido evolucionando, viendo la película, la educación, los principios didácticos de ese momento con la actualidad. Y la segunda tarea es investigar las TICs y las TACs, hacer una presentación en PowerPoint. TICs y TACs, por favor. Les dejo un fuerte abrazo y nos veríamos de mañana sábado al que sigue. Muchas gracias. ¿Tienen algún comentario?
de este sábado que viene al otro. Sí, ese día. Gracias. Bye, bye. Igualmente, bye bye.